Tú. Sí, muy bien, muchas gracias. Pues buenas tardes a todo el mundo. Y bueno, en primer lugar, gracias, Ana, también por la organización del evento y el marco de la difusión de la revista. Y bueno, y particularmente también a Bernabé, porque bueno, ha sido muy emocionante, ¿no? Este recuerdo. Y para nosotros fue muy especial aquellos últimos meses, ¿no? Que bueno, que el destino no sabía que se llevaría a Rosa y aquellos correos, ¿no? Que ibas preparando el texto y bueno, quedarán siempre para el recuerdo, ¿no? Este momento final y bueno, muy sentido todo esto, ¿no? Y bueno, entonces voy a complementar algunos aspectos, ¿no? Que ya ha mencionado Laura, algunos aspectos así generales. Para empezar, bueno, el monográfico también es una reivindicación del trabajo interdisciplinar o transdisciplinar, ¿no? Porque hay autores que provienen de diferentes disciplinas, ¿no? De la historia, como María Rosa, y yo mismo que vengo de la antropología, de la historia, sociólogos, antropólogos y politólogas, y yo creo que que el futuro también pasa por aquí, ¿no? Por estos diálogos, es decir, el trabajo tenía un hilo conductor y había unas preguntas en común, pero bueno, hay unos matices y unas aportaciones que son muy interesantes, ¿no? El enfoque diacrónico que ya introdujimos en el libro Un siglo de movilización social en Marruecos, que tenía, o sea, el proyecto salía tras las llamadas revueltas de la primavera árabe, ¿no? Que parecía aquello una seta, ¿no? Que dice, bueno, que de repente aquí, ¿qué sucede? Y esto en particular generaba, ¿no? La gran pregunta de que era necesario estudiar el pasado, pero no solo para el famoso frase para comprender el presente, sino simplemente porque las diferentes fases de estas revueltas ayudaban mucho a comprender todo el proceso, ¿no? Con continuidades, es lo que voy a hablar, continuidades y cambios, ¿no? Entonces, este enfoque diacrónico pues es muy rico, ¿no? Con aportaciones, pues tanto de las preguntas que yo he aprendido mucho, ¿no? También trabajando con politólogos estos años, ¿no? Otro tipo de preguntas, hipótesis, incorporando a las que trabajamos más, a lo mejor en sociología o antropología, como aspectos más simbólicos de lo que son las formas de resistencia, los significados locales que puede tener estas resistencias o incluso aspectos ignorados a veces por otras disciplinas como puede ser la antropología del parentesco o el papel de las redes sociales en toda esta cuestión que se vislumbra muy central en los estudios que, bueno, el mismo trabajo de Rosa de Madariaga, al mostrar la construcción del Estado de la República del Crim, está compuesta por también muchas personas que son familiares o que están emparentadas con Abdelkrim, ¿no? Bien, entonces el monográfico, estos artículos, estos diferentes ejemplos, muestran esta tensión entre cambios y continuidades, ¿no? Los cambios son estas fases que ha mencionado Laura, ¿no? Es verdad que hay unos contrastes, unas particularidades, cada momento tiene sus propias ideologías, sus propios sentidos comunes, ¿no? Incluso si hacemos una gran división entre el momento colonial y el poscolonial, ¿no? En la revuelta colonial hay claramente un predominio de la cuestión armada, ¿no? Que luego, pues con la independencia, el Estado independiente va a tener el monopolio de la fuerza y ya la revuelta del 58-59 va a ser como la última, ¿no? Y el resto ya vamos a pasar a otro tipo de fases que van a ser más de movimiento social en la calle. Eso no quiere decir que haya otro tipo de choques de violencia, pero a grandes términos es un gran cambio, ¿no? Pero ya que hemos hablado de estas diferentes fases, de estos diferentes momentos, el tema del RIF nos plantea una serie de interrogantes que surgen a través de los diferentes artículos, que son estas continuidades, ¿no? Una de estas continuidades ya la ha explicitado Laura, que es esta tensión entre centro y periferia, que el último artículo precisamente del monográfico, pues no es que la ponga en duda, sino que la discute de otra manera, le da otro enfoque, pero que es verdad, y al menos se puede constatar esta tensión ya precolonial, ¿no? Entre las dificultades del Masen
para instalarse, aunque estaban instalados, ¿no? En la zona del Rif, pero bueno, de manera muy desigual según los trabajos de la época precolonial, ¿no? Entonces, justamente el colonialismo lo que trae es la instalación de unas estructuras como más fijas que luego aprovechará también el propio Estado independiente. Y esto es muy interesante, ¿no? Todas estas fases de estas tensiones que se van a suceder y que van a llegar, pues el conflicto del 58 está muy claro, ¿no? De cómo esta imposición de actores que van a venir de Rabat y de zonas árabo-francófonas que van a llegar en estas zonas donde las élites locales pequeñas pues hablaban el castellano y el rifeño y este tipo de tensiones se van como a mantener, va a haber ciertas continuidades en el tiempo que todavía se pueden vislumbrar en aspectos a lo mejor banales, pero como puede ser el deporte o otras cuestiones más regionales dentro de Marruecos. Por tanto, estas tensiones de centro-periferia, que podemos decir son políticas, pero también económicas en la mayoría de ocasiones, se van a reproducir. Y luego hay otro elemento que quiero destacar, que es la cuestión de la memoria. La memoria es una... En fin, también algunos de los autores discuten, ¿no? El peso de la memoria. Estamos en un momento en que la memoria seguramente no jugaba este papel años atrás, pero en los últimos años hay mucho interés por este aspecto. Pero lo relevante del caso de Rif es que hay como unos ciclos también de la memoria. Primero tenemos la revuelta de Abdelkrim, que es la que se va a instalar en esta gran memoria a lo largo del siglo XX, pero por lo que vemos de los datos de la revuelta del 58, allí ya emerge en primer momento este recurso a la memoria de lo que sucedió en el año 21, ¿no? Muchos actores ven en este movimiento del 58 ya una primera fase de una construcción de una memoria respecto a esa revuelta, y esta tendencia se va a reproducir en situaciones posteriores. En las manifestaciones de los 80 del CRIM casi no sale, en alguna pancarta, en los 90 ya se consolida y luego ya en el siglo XXI va a ser un elemento fundamental. En menor medida el Mohamed Mizyan, que es otro de los héroes locales rifeños de las primeras revueltas de principios del siglo XX, pero va a ser sin duda Simohand Abdelkrim al-Khattabi el que va a figurar en las pancartas, en los lemas o en aspectos como las canciones que he estudiado yo en otro lugar, ¿no? El tema de las canciones del Hirak y cómo aparece en este pasado con estos diferentes ciclos de movilizaciones que llegan hasta el presente, ¿no? Y luego, para ir terminando, hay algunos aspectos que son como muy paradójicos y ambivalentes, ¿no? Laura los ha mencionado, la retórica religiosa que emerge mucho en ese momento de los años 20, quizás no tanto por parte de las diferentes tribus, sino más bien por el propio Abdelkrim, que tiene un proyecto reformista, que esto es una gran contradicción que a veces no se remarca. Su proyecto de unificación de las tribus pasaba por una visión reformista que, mal le pese al propio movimiento Hamazik, que surgirá años más tarde, provocó la eliminación de el propio derecho bereber, costumbres bereberes, los cortes de pelo. Esto David Hart lo explica muy bien, los efectos contradictorios que tuvo la intervención de Abdelkrim, el gran héroe, que por otro lado resultó que desmanteló muchos de estos aspectos de la cultura milenaria amazigh, ¿no? Y este factor religioso parece que decae con los movimientos de los 80 y tal, resurge evidentemente con el islamismo, pero no tiene la profundidad que en otros lugares, pero vuelve a aparecer en el Irak de manera como muy paradójica también, cuando Sefzafi, que va a ser el líder así más visible, ¿no? En los documentos que disponemos sobre sus manifestaciones, ¿no? Que no va a ser un discurso donde lo religioso ocupa un lugar central, pero sí que va a haber ahí unos juramentos colectivos, hay aspectos del Islam muy curiosos, ¿no? Junto a la cuestión identitaria, porque en el Irak tampoco está claro que la cuestión de la reivindicación amazigh sea central. El propio Sefzafi, muchos de sus discursos los hacía en árabe, son cuestiones como muy paradójicas. Y para ir terminando con este aspecto de la retórica étnica, que en la época colonial está prácticamente, no tiene ninguna relevancia.
van a ser factores políticos, económicos o religiosos, y va a ser más tarde, hasta los años 80, cuando después de la primavera cabilia llega el efecto, ¿no?, del tsunami de este movimiento identitario, y que ya a finales de los 80 y 90 ya sí que va a ser mucho más relevante en Marruecos, y va a incorporarse a las reivindicaciones culturales propias del RIF, y que van a entrar evidentemente en el Hirak, pero mezcladas con otro tipo de reivindicaciones sociales, ¿no? Y para terminar, evidentemente, lo ha mencionado también Laura, el aspecto de la transnacionalidad, ¿no?, que va a jugar un papel muy importante con toda la inmigración rifeña, que no casualmente parece ser coincide también con el conflicto del 58, ¿no?, que no casualmente se va a promocionar esta inmigración rifeña a Europa después de ese conflicto, y esto va a hacer que la diáspora rifeña en Europa juegue un papel muy importante en estas movilizaciones así desde fuera, ¿no? Porque ahora el Hirak está como, claro, después de la represión, podríamos decir que está casi todo el movimiento en Europa, ¿no? Porque en Marruecos pues tiene muchas más dificultades de organizarse. Y lo dejo aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Josep Luis, por esta explicación complementaria y estas reflexiones sobre